Perfecto. Yo entré con 2 computadoras y hay una que me indica que el... Ujú. A ver. ¿Me escuchan bien ahí, Pao? Te escuchamos perfecto, todo bien, Noé. Ah, Sí, sí, bueno, bueno. Cualquier cosita me interrumpís y me haces saber si surge algún inconveniente, ¿sí? quédate tranquila, que así será. Bueno. Bueno, titulé esta experiencia una experiencia de evaluación recapituladora mediada por Zoom. Y como decía Paola, ¿por qué hablar de evaluación, no? En esta oportunidad, la quinta jornada nos convoca para hablar del arte de enseñar. La evaluación es parte de ese proceso, así que no podemos desconocer esa esencia de esta práctica que la acompaña, ¿m? Y por eso me decidí a presentar esta experiencia de evaluación. Recapituladora, porque como el mismo nombre lo dice, representó para los estudiantes un volver hacia atrás, un mirar el recorrido que habíamos realizado juntos hasta ese momento, durante gran parte del primer cuatrimestre. Didáctica general se ubica en el primer año de estos profesorados y es una disciplina que está llena de un lenguaje nuevo, completamente novedoso para los estudiantes que acceden al profesorado. No hay antecedentes o saberes o sensibilización a lo que representa el campo de la didáctica. Entonces, lleva bastante tiempo introducirlos en este campo, en el lenguaje propio, específico de la disciplina, y por eso me llevó bastante tiempo recorrer toda la unidad 1 y parte de la 2, que fue lo que comprendió esta instancia de evaluación recapituladora. Bien, mediada por Zoom, vale aclarar que el cursado de esta cátedra durante el primer cuatrimestre fue completamente virtual, a pedido del equipo directivo de la institución, ¿sí? Y por una cuestión de organización y de respeto del protocolo, de no exceder las 4 horas de clase presencial, estos estudiantes que venían cursando desde muy temprano en la tarde, y yo los encontraba a la noche ya avanzada la jornada, me pidieron si podía hacer pasar esta cátedra por el espacio virtual, por lo que Zoom se volvió nuestro medio de encuentro semanal, ¿sí? Y suplió de alguna manera el espacio físico del aula que no teníamos. Ahí, como ustedes pueden ver en la diapositiva, yo cito a 2 referentes del campo de la didáctica, de especialistas, investigadoras, formadoras. Una de ellas es Rebeca Nijovic, que la deben conocer quienes están en la sala, mis estudiantes la estudian, la leen y la conocen, y también María Cristina Davini. Son 2 exponentes que me parecía válido traer a, a este espacio, ¿sí? En primer lugar, Anijovic nos va a ayudar a entender que la evaluación se vuelve una oportunidad de aprendizaje para los estudiantes en la medida en que uno la puede pensar desde ese lugar, ¿sí? Claramente es una situación que los pone a ellos frente, bueno, al desafío de poder, de algún modo, reconstruir un recorrido, dar cuenta de la apropiación de ciertos saberes, de cómo están pensando algunas relaciones entre los temas que fuimos abordando. Eh, Así que bueno, desde ese lugar la considero, junto con Annie Hobbes, una oportunidad. Y así se los transmití, se los hice saber a los chicos, ¿no? Más allá de lo que implica después la aprobación de esa instancia o la promoción de esa instancia, que en el caso de didáctica, que es una materia que se aprueba por examen final, representa una instancia parcial durante el cursado, ¿sí? Davini nos va a ayudar a ver algunas cuestiones positivas de la evaluación, porque vieron que si hablamos de evaluación aparece esta cuestión, esta carga negativa, fuertemente ligada al control, al juicio de valor que establece el docente sobre un proceso, que es así, pero que muchas veces determina la posibilidad de avanzar o no para el estudiante. Entonces, mirando el lado positivo, lo que generan los chicos, ¿sí? Decimos, bueno, una situación de este tipo los expone a tener que responsabilizarse, esforzarse, porque hay un proceso que tienen que hacer ellos que uno no puede hacer por ellos, más allá de que uno ya generó las instancias, propició las dinámicas, los materiales, como para que lleguen preparados
y se sientan más confiados frente a una instancia evaluativa, ¿sí? Bueno, representa la posibilidad de integrar esos saberes, de esforzarse, y de, bueno, reconstruir un recorrido y poder poner a prueba cuánto han comprendido, qué mirada total pueden reconstruir de ese camino que se les ha propuesto recorrer, ¿sí? Como dice ahí a lo último, propiciar la autoevaluación. Es decir, bueno, yo estoy enfrentándome a esta situación. ¿Cómo fue mi proceso? Una cosa es el camino que hicimos juntos hasta acá, y otra es lo que yo después puedo, solo, reconstruir. Así que desde ese lugar, bueno, un poco las decisiones que me llevaron a tomar este formato. Como les aclaraba con anterioridad, es una propuesta que tuvo lugar en un primer año, con todo lo que eso implica, un cursado completamente virtual, que ahora recién con el cambio de las medidas pasa a ser presencial, después del receso, y un espacio mediado por el aula virtual que tenemos en el instituto, que corresponde a la plataforma Moodle, además de la plataforma Zoom, que fue el soporte que usamos para nuestros encuentros. En esta diapositiva, sí, un poco yo reconstruyo cómo fueron las dinámicas de las clases previas a esta instancia, y ahí ustedes tienen una captura de una de las clases. En esos espacios yo intentaba, bueno, anticipar algunas ideas teóricas de los autores, que eran completamente nuevos, tratando de acercarlos a una didáctica científica, ¿no? Con base en la investigación, así que siempre hubo apuntalamiento de cuáles eran los especialistas, cuál era el sentido de tal o cual material bibliográfico, acompañado a veces por explicaciones grabadas, basándome siempre en alguna reconstrucción y en una presentación digital que acompañaba esa reconstrucción. Solía escribir las clases como a modo de guión, entonces en esas clases, en esos guiones yo explicitaba cuál es el objetivo, la razón de ser de tal o cual bibliografía, y además adjuntaba una propuesta práctica que los invitaba a quedarse pensando en algunas cuestiones teóricas respecto a, por ejemplo, la biografía escolar, cuando veíamos el tema del aprendizaje, o, por ejemplo, situaciones ligadas a escenas escolares, ya sea a través de videos de programas educativos que yo tomaba como para fomentar un poco esto, ¿no? La cercanía de que lo que estábamos estudiando a nivel teórico tenía su correlato en prácticas concretas y situadas y reales. También les presenté proyectos, ejemplos de propuestas o de actividades, como para poder apelar a esta doble cara o dimensión que tiene la didáctica, que es teórico-práctica a la vez. Bueno, siempre hubo entonces alguna tarea o alguna actividad práctica que invitó que al encuentro siguiente, la clase, en lugar de empezar centrada en mi exposición, arrancara desde una puesta en común, en donde viabilizábamos esto, ¿no? La posibilidad de que ellos reconstruyeran lo que se habían quedado pensando. Y esto, bueno, era corrección, autocorrección, intercambio de ideas, así que me parecía a mí que volvía al espacio más interesante. Si avanzamos un poquito más. Esta instancia evaluativa, entonces, como recapituladora que fue, porque se presentó después de haber transitado una secuencia durante un tiempo determinado, permitió a los chicos recapitular, revisitar la bibliografía, las clases, los guiones de clases, retrabajar algunos textos, algunas ideas, y resignificar de alguna manera eso que yo les había presentado. O sea, ellos tenían que reconstruir un recorrido y resignificarlo, más allá de cómo yo se los había presentado y del sentido que en ese momento, cuando lo presenté, yo le daba a esos materiales. Allí ustedes tienen en la pantalla, en la diapositiva, una imagen, una captura de la presentación digital que usé en esa instancia evaluativa, que fue un Geniali que tenía forma de libro, en el cual yo en cada página ubiqué una pregunta, una consigna, tema o relación de temas que les iba a proponer reconstruir en esta instancia, y que iba a ser asignada azarosamente según ellos me fueran expresando el turno en el que querían, ¿no? Me decían, ahora yo, Noelia, entonces yo giraba la página del libro y ellos tomaban nota del tema que les tocaba abordar. Eran preguntas diferentes para los distintos estudiantes. De alguna manera, entonces, esta instancia evaluativa me permitió a mí
recoger otras evidencias de aprendizaje más allá de las que, como comentaba recién, fui recogiendo clase tras clase. Y también a su vez me sirvió como para hacer una valoración de cómo había resultado hasta ahí mi secuencia, las estrategias que yo había desplegado, si ellos me estaban entendiendo, qué era lo que podían reconstruir, y de algún modo entonces poder planificar de ahí en más esta segunda mitad del año, como dice allí en la diapositiva. La antesala de esta situación, es decir, cómo nos preparamos, cómo llegábamos, bueno, veníamos conversando con los chicos de que íbamos a tener una instancia evaluativa. Cuando llegó el momento yo les informé cuál era el formato, lo compartí con ellos, incluso compartí que era una cuestión que yo estaba decidiendo de manera inédita por primera vez y que íbamos a ver cómo nos iba, y que en caso que no resultara como lo esperábamos, teníamos la posibilidad, bueno, de revisarla y de volver a hacer otra experiencia. Obviamente, cuando uno dice instancia evaluativa, evaluación, aparecen rápidamente en los estudiantes las representaciones negativas que tienen que ver con una biografía escolar asociada a cómo fueron ellos históricamente en su paso por la escuela evaluados, que en general a veces nos dejan, bueno, sin sabores, o cuestiones negativas que nos marcan, nos condicionan para poder asumir otras experiencias, ¿sí? Había de algún modo que ayudar a quitar esa carga negativa con la que ellos venían, transmitiendo tranquilidad, transparentando criterios, que me parece que es lo más interesante de este tipo de situaciones evaluativas. Lo hicimos a través de un encuentro sincrónico por Zoom, yo ahí escribí, como escribía los guiones de clases, también escribí todas las pautas y criterios que acompañaban esta instancia, lo hice público, lo fuimos comentando, charlando, les dije cuál era la razón de ser de cada una de esas decisiones, para que, bueno, no quedaran lugar a dudas. A su vez, esas pautas quedaron a disposición del aula virtual para que ellos las pudieran volver a consultar. En ese encuentro hicimos un repaso rápido, una reconstrucción rápida por el camino que habíamos realizado, y también generamos el espacio de que ellos me pudieran consultar durante la preparación previa a la instancia de la evaluativa propiamente dicha. Entre otras de las cuestiones que decidí, y pensando en esto, en que realmente la instancia se volviera una situación, una oportunidad de aprendizaje, y pensaba en lo importante que es transparentar los criterios. En ese sentido, la rúbrica se volvió un asistente que me permitió discriminar claramente cuáles eran los aspectos que yo iba a considerar en esa situación, en las producciones que los chicos lograran en esa situación evaluativa. Y después, bueno, una escala de valoración en donde fui describiendo qué representaba un logrado, un regular, un muy bien logrado, o un excelente en esa producción para cada uno de los criterios. Tomé criterios que tenían que ver con la apropiación del saber específico, del vocabulario técnico propio de la didáctica, pero también cuestiones de forma al momento, bueno, de presentar sus producciones, ¿sí? Haciendo mucho énfasis también en la práctica de la escritura. Pensé que esta instancia se podía enriquecer si se desarrollaba en dos momentos diferentes, un momento de producción individual y un momento de producción colectiva o conjunta de toda la clase. El momento individual consistió en, como yo les decía, la asignación al azar de un tema, que, bueno, aclaré que no iba a ser, yo no los iba a descolocar en cuanto al tema que les iba a asignar, porque eran temas que habíamos estado trabajando. Sí, lo sorpresivo iba a ser el tema que se les iba a asignar en ese momento, pero ellos a la instancia podían llegar con los materiales bibliográficos en mano. Esto es un tipo de parcial o instancia evaluativa a carpeta abierta, como comúnmente se lo conoce. ¿Por qué me parecía valioso que ellos tuvieran los textos? Bueno, porque de alguna manera yo no quería que ellos repitieran las ideas memorísticamente, sino que realmente hubiera una reconstrucción desde la comprensión de las ideas trabajadas. Entonces, por ahí, la presencia de los textos iba a descomprimirlos en ese sentido de tener que agobiarse reteniendo una información que podían encontrar allí, y que lo valioso iba a estar en cómo ellos la articularan y expresaran por escrito. En cuanto a
A los textos claramente yo les dije, no es factible que lleguen a esta instancia si no tienen revisión y lectura previa, porque tenían 20 minutos de desarrollo para escribir un resumen de 250 palabras, en donde claramente si vos no volviste a los textos que habíamos estado viendo en marzo, abril, mayo, difícilmente pudieras encontrar las ideas que te fueran de soporte o fundamento para reconstruir lo que vos querías plantear sobre el tema asignado, ¿sí? Entonces era como bucear en un mar, en un océano, a ciegas, ¿sí? Entonces, desde ese lugar enfatizamos la importancia de releer, volver a marcar las ideas, volver a hacer notas al margen, ¿sí? Y el momento colectivo consistió en que una vez que ellos trabajaron en esos 20 minutos con el tema que se les había asignado, pasamos a la lectura de esos resúmenes que ellos habían producido. Como los temas asignados habían sido diferentes, el momento del plenario y de la lectura de los resúmenes nos enriquecía a todos y nos servía de algún modo de repaso o de reconstrucción de esas ideas que habíamos estado trabajando. También habilitábamos la posibilidad de que si alguno quisiera comentar o hacer algún aporte o pregunta, lo pudiera hacer. Algunas de las consignas que yo les presenté en ese Geniali, ¿sí? Las tienen allí, implicaban fundamentar, ¿sí? Relacionar, se podían contestar desde uno o más autores, por qué se dice que la didáctica es una disciplina pedagógica aplicada, en qué principios, reglas basa convenio su método universal, cuál es la finalidad de la didáctica general en relación con las prácticas de enseñanza, por qué es importante comprender que la relación entre la didáctica general y las didácticas específicas no es como un árbol, esto lo habíamos estado trabajando mucho en las clases, cómo es la relación que establecen los docentes con el saber didáctico. Había algunas más abiertas, otras quizás no tanto, pero todas de algún modo tenían un poco el sentido de la reconstrucción de lo estudiado. Luego, como correlato de ese encuentro sincrónico donde transcurrió la evaluación propiamente dicha, los chicos me hacían llegar sus resúmenes y yo destinaba un tiempo a la corrección personalizada para generar, una devolución que fuera sobre la base de lo que se conoce como retroalimentación formativa. En la evaluación formativa, la retroalimentación es aquella devolución que al alumno le proporciona información acerca de cómo fue su desempeño y le da algunas claves, pistas de por dónde seguir avanzando. Como ustedes ven ahí una captura, una de los trabajos que yo recibí y corregí, comentarios, reescritura con color, subrayado de ideas, por ahí cuestiones que se repetían, ¿no? Más allá de que miraban la totalidad, también fui enfocándome en las distintas partes de ese resumen. Y finalmente los chicos se hicieron de esas devoluciones personalizadas, considero que realmente el objetivo con el que yo había pensado la instancia se logró en la medida en que la totalidad de los estudiantes, salvo 4 chicos que tuvieron situaciones particulares, que me las informaron debidamente, alcanzaron los objetivos y pudieron reconstruir los temas trabajados. Hasta ahí, Paola, mi presentación. Muy bien, excelente. 1 minuto te restaba, no te avisé de los últimos 5 porque me parecía que era cortar. No me gusta cuando uno tiene que avisar y acá no se puede pasar el papelito. Bueno. Está bien. No, igual medio que yo me había propuesto en la extensión es limitarme al tiempo que me habían dado. Bueno, entonces vamos a abrir en este momento, vamos a escucharnos y escucharnos todas las voces. La propuesta más que interesante, esta evaluación recapituladora ya de por sí, la palabra evaluación nos lleva a esa recapitulación, porque para evaluación me quedo primero que cada uno revise su biografía como vos hiciste con tus estudiantes y que ya la palabra evaluación hasta a veces tiene, como dice citándolo a Bolton, ese componente negativo, que la evaluación te van a evaluar. Es como cuando uno tiene que presentarse ante algo o alguien, ya es una evaluación, que ya te
te lleva a tomar otra actitud, que no se puede buscar lo positivo en una evaluación. Y en esta experiencia que vos nos estás recapitulando, de esa, no solamente lo presenta como lo presenta también Rebeca Anijoy, que es una oportunidad, pero también no solamente una oportunidad para los estudiantes, sino para los docentes, porque vos fue una herramienta indispensable a la hora de no solamente hasta de formular los criterios propios de cómo iba a ser esa evaluación, sino también en cuanto al ejercicio de la escritura, por ejemplo, porque pudiste darle a la escritura, a la escucha también como valor en esas instancias de trabajo, tanto individual como colectivo, porque en ese trabajo individual cada uno podía más allá de que tenía una limitación de una escritura, pero fueran 250 y en 20 minutos ya te están limitando a que cuando te hacen escribir decís cuánto es 200 palabras, una carilla, y tenés que escribirlo desde ese lugar, sobre todo de una lectura interpretativa, porque lo que la cátedra hizo, lo que hiciste, Noelia, fue darles esos marcos, ¿no? Esos aportes teóricos que fuiste trabajando en ese primer cuatrimestre, y después en donde ellos, como cuando uno decía, que no lo quiero decir, pero saquen una hoja y en una hoja te toca de forma solosa este tema, a ver qué podés hacer al respecto. Pero que también se pudo complementar con la otra instancia de trabajo colectivo, que decimos que no se puede hacer nunca nada solo, sino que es una construcción, porque ya la clase es una construcción colectiva, que si bien vos diste ese puntapié inicial, pero que dependía del resultado de la acción de ellos, de los estudiantes, ¿cierto? Y sobre todo, más allá que vos expusiste la intencionalidad de esa acción y en donde vos ibas a ver de qué manera ellos iban a poder. A mí me pareció sumamente interesante poder rescatar lo de la escritura. Nosotros en los institutos, formación docente, siempre hablamos de que nos debe atravesar a todos, en todos los trayectos, tanto el disciplinar, el específico, el de la práctica y el general, la escritura y la lectura. La lectoescritura en este nivel, hablamos siempre de los supuestos y demás, pero trabajarlo y en un primer año también es sumamente enriquecedor. Y eso del guión de la clase que a vos te permitió, también les dio cierto orden y seguridad y confianza para el desarrollo. Y también había algo más que me había notado, que me gustó, bueno, la lectura de esos resúmenes, porque es importante saber, porque es lo que yo siempre digo, que todos creemos que sí, como que no se ve, como que no saben hacer los resúmenes, como que no saben hacer una lectura analítica, notas marginales, pero es algo que nos compete a todos, pero no sé si todos nos dedicamos o le dedicamos en un tema importante y acuciante. Obviamente, en primero, o decir sí, en segundo le hizo lo de primero, en tercero lo tuvo que haber hecho lo de segundo, en cuarto lo hicieron desde... Y no, y a veces nos encontramos que no solamente tenemos que esperar, sino que es parte de esa. Eso está buenísimo, a modo de repaso, porque se armó como una comunidad de estudio, Algo donde, pasó con tu micrófono. bueno, con el mío, a ver ahí. Ahí, ahora sí, Pau. Ah, bueno, está buenísimo porque sí. Ah, dice que mi conexión a internet es inestable, puede ser que sea eso. Entonces, se armó como una comunidad de estudio y de aprendizaje, en donde el profesor es el tutor, ¿no? Esa comunidad, y todos estudiaban, todos resumían, todos repasaban, todos leían, y así todos se animan. Y es la forma de aprender y entender la evaluación. Bueno, entonces vamos a aprovechar, si les parece, a ver si alguno de los presentes en el panel, a mí me gustaría hacer algunos aportes. Acá María de los Ángeles, muy significativa la experiencia, excelente presentación Noé. Vamos a leer, muy importante, Victoria, compartir con los estudiantes los criterios de evaluación y los objetivos perseguidos. Esa de la intencionalidad es verdad, como yo digo, es importante porque ordena y te organiza. Explicado de manera muy clara, excelente, muy claro, explicado, detallado, excelente y sumamente clara la exposición. Así que ahí buenísimo, excelente, profe, muchas gracias. Por ahí sería bueno si hay alguno de los estudiantes de esos del que fue protagonista, si también lo podemos escuchar, si está presente. Lo invitamos, lo escuchamos, nos escuchamos acá en este momento. Y bueno, o alguna otra u otro que
que quiera o preguntar, por ahí Noé puede precisar algo más, pero fue sumamente más que claro esta experiencia de la evaluación. A ver si hay alguien que quiere preguntar. Voy mirando. ¿Ahí levantó alguien la mano o no? ¿O yo sentí? ¿Sí? Martina, alumna A del ver, alumna. profesorado, protagonista de la experiencia. Ah, qué lindo escucharla. A ver, Martina. Hola, ¿cómo va? Sí, la verdad que quería destacar el tema de lo que estaban comentando en el chat, que muy importante el tema de la claridad, cómo lo fue explicando la profesora desde el tema de ir repasando el contenido hasta la retroalimentación formativa. Creo que fue muy importante y fue bastante llevadero, más para nosotros, que estábamos medio perdidos y siempre la profesora nos fue guiando. Hay cosas que nosotros no sabíamos, o por ejemplo la forma de presentación de lo que es el examen. Eh, Todo fue muy llevadero y creo que puedo resaltar eso, el tema de ser una guía para el alumno y de esa forma es más llevadero, así como decía. Así que gracias, Noé. Buenísimo, Martina. Y más siendo parte, vos protagonista ahí. También yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con eso de, obviamente, al hablar de esa evaluación recapituladora, y en la última instancia, eh, y haciendo cita también de lo que es la retroalimentación formativa. En este caso, cuando se habla de recursión de las actividades, que tiene que ver con, no es en este caso preciso, pero ¿cuál es la diferencia que habría en eso? Porque la retroalimentación formativa, en ese ida y vuelta, ¿no? En eso que se va entramando, pero cuando hay una recursión de actividades, ¿qué significa? Que también puedes llegar a hacer que se corrige, porque vos hablaste de las habilidades también metacognitivas, que ese proceso de evaluación es autorregulador del mismo aprendizaje del mismo estudiante o la misma estudiante va conociendo que es parte y es clave. Y eso también permite recursión de actividades, significa, es decir, volver sobre algo que sé que estuvo o que no lo había podido hacer en su momento y que lo vuelvo a hacer. Exacto, sí, considerando que siempre en las clases traté de en esos guiones que hubiera propuesta teórico-práctica, de manera que cada clase tuviera alguna tarea que los chicos pudieran quedarse, que los pusiera en situación de quedarse pensando sobre esos conceptos e ideas que habíamos estado trabajando en clase. Entonces, me basé tomando un poco esto, ¿no? Llego a esa instancia de evaluación tomando en cuenta esa secuencia metodológica que habíamos estado llevando a cabo, que después de algún modo uno reafirma y dice, bueno, voy por este camino, sigo insistiendo por este lado, eh, para que me sigan, me comprendan y realmente haya apropiación de las ideas. Ahí en el chat una de las chicas preguntaba qué plataforma usábamos o aplicación para la escritura. Los chicos tuvieron la cámara encendida, fue por Zoom, y ellos hicieron sus escrituras de resúmenes en Word, en archivos Word comunes, ¿sí? Que después me adjuntaron y me hicieron llegar en forma personalizada. De la misma manera recibieron la devolución con el detalle y la rúbrica que yo retomé, ¿sí? Que les había presentado previamente, la retomé para decir, bueno, de esta manera valoro tu producción. Ahí en el chat también, Emiliano, que fue alumno, ahora es alumno y colega, dice que coincide con lo de la retroalimentación formativa y personalizada, lo experimenté en mis prácticas y en el ejercicio ahora. Y eso está bueno cuando un alumno puede ver de la forma de trabajo que tuvieron para con él, ¿no? En esa instancia formativa, porque muchas veces reproducimos lo que tomamos y lo que tenemos, que es importante valorar eso, que cada alumno pueda hacer esa metacognición a partir de lo que nosotros aportamos en el recorrido.
Y también otra pregunta que tiene que ver con la rúbrica para la instancia, ¿no?, evaluativa, que según los criterios que ya dijimos, la escritura, que tenía que ser, bueno, coherente y articulada, también el uso del vocabulario específico, la fundamentación de las ideas y los conceptos y saberes pensados en el marco de esos aportes teóricos, obviamente la presentación formal, que debía complementar esos aspectos formales solicitados, y luego la presentación oral y esos aportes del intercambio en ese plenario que se generaba. Que eso está muy bueno en cuanto a valorizar esa instancia de ese trabajo, de lo que muchas veces nosotros en la virtualidad o en las plataformas hablamos de los foros, de intercambio, de ideas y demás, que también es algo importante que no teníamos mucho a veces la cultura del trabajo en plenario o de foro a la hora de intercambio de ideas. No, ¿por qué? Porque no generamos eso también durante muchas veces la instancia de lo que es la escucha, a través de la participación, del que piensa el otro. Sí. A ¿Cierto que? esa decisión la tomé pensando un poco en esto, en que generalmente a las producciones de los chicos ya somos lectores nosotros Ujú. de sus producciones, y me parecía que era rico, si yo generaba el espacio, que iba a ser rico para ellos escucharse, ¿no? Porque los ponía en situación de tener que leer sus resúmenes, y eso de algún modo los expone. Exacto. ¿Mm? Pero además también los enriquece, porque escuchan las producciones de otros. Entonces, desde ese lugar opté por recortar el tiempo de producción individual y acotar la extensión del resumen para poder dar paso después a la escucha y a la retroalimentación conjunta. Muy compleja es el uso, la utilización de esas categorías, ya con el ejercicio de la lectura y la escritura, y sobre todo el tema de lo que es la escucha, es muy, muy importante. Son un desarrollo de categorías complejas. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera o si no vamos a dar por finalizado estas instancias de preguntas de esta primera exposición de la propuesta que nos comparte Noelia. Vuelvo a decir que fue del primer cuatrimestre del año 2021, pido disculpas que dije del 2020. Bueno, para hablar de evaluación vamos a seguir y seguiríamos hablando de evaluación porque es algo que nos sigue inquietando, tanto a unos como a otros, a todos, y en todas las instancias, porque uno cuando habla de evaluación siempre la pone al final, por eso en este momento tenemos que ver lo que es una evaluación, sobre todo a modo de evaluación parcial también, ¿no es? Primer cuatrimestre, como dijiste, en las primeras unidades, y que ya a vos te brindaron esas pautas para saber cómo ibas a seguir evaluando el proceso. Y el estudiante también tenía las mismas pautas de cómo debía continuar ese recorrido. Muchas gracias, Noé. Te vamos a dejar descansar un ratito porque después te seguimos escuchando. ¿Vamos bien, Silvia? Ok, hasta ahora vamos bien. Perfecto, vamos bien entonces. Bueno, entonces ahora le vamos a pedir que se habilite el micro a la licenciada Mónica Salas, así la escuchamos y la dejamos a Noé, porque Noé después nos va a seguir contando otras experiencias re lindas, así, con el mismo tenor. Ya sabemos por dónde viene, más o menos. Pero a ver, Un matecito para Noelia. sí, Noé, bueno, un vasito de agua, un matecito ahí, una atención en su hogar al niño y seguramente también en este cortecito te vamos a dar un tiempito. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a Mónica, ya estuvimos conversando con Mónica en el comienzo. Mónica es de Catamarca. Bueno, la propuesta que nos hace llegar y nos comparte en este momento, ella es profesora en el Instituto Superior de Formación de Educación Física, allá en la provincia de Catamarca, y bueno, y también comparte, es licenciada, el corto educativo, una herramienta para la enseñanza, experiencia en el profesorado de educación física. Qué interesante, Mónica. Bueno, ciertamente las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje debieron ser repensadas.
Así comienza. La llegada de este nocivo virus y el consecuente cierre de las instituciones educativas nos acercaron a herramientas que nos permiten sostener el vínculo con los estudiantes y también a llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje. También en el enfoque bimodal de la enseñanza se propuso un nuevo sentido, enseñanza más allá de la apropiación de estas herramientas tecnológicas que nos conectan profundamente con las diferentes realidades de los estudiantes. Así, esta experiencia que nos va a contar, que fue llevada a cabo también desde la Cátedra de Didáctica, de la educación física de nivel secundario y ámbitos no formales, es el espacio curricular que se inscribe en el tercer año del profesorado de educación física. Así que a mí me pareció interesantísimo también, así que quiero que nos cuente, sobre todo porque me gusta que se trabaje con los estudiantes, como estudiantes de la formación docente inicial. Es un momento en donde ellos pueden abordar esas nociones que son vinculadas propias a lo que es la planificación, el conocimiento del diseño y los formatos curriculares, entre otros conocimientos. Así que, Mónica, te vamos a escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable por tu presentación, Paola. Los saludo desde Catamarca. Nosotros estamos atravesando diferentes crisis que tienen que ver con la formación de nuestros estudiantes y vamos a partir diciendo, en un momentito comienzo a compartir pantalla, que nuestra formación docente tan disciplinar y particular como es la educación física, la entendimos constantemente y profundamente desde lo físico, desde lo motriz, y que esta pandemia nos haya llevado a esta virtualidad hizo justamente que tomemos diferentes herramientas. Y acá aparece lo que yo les voy a comentar como diferentes utopías, es decir, los jóvenes manejan las herramientas de la información y la comunicación, son una extensión de su vida, no van a tener problema para conectarse, y la cuestión es que teníamos estudiantes que ni siquiera tenían habilitados los correos electrónicos. Primera utopía. Segunda utopía, que comenzaron a darse de baja en las cátedras porque la cuestión de la conectividad es una cuestión que ustedes calculen. Nosotros comenzamos con la primera cátedra a las 7 de la mañana, entonces tenemos de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 1, entonces los estudiantes no pueden sostener en carga de datos esa continuidad. Luego de eso nosotros vamos de fase roja a verde, verde a amarilla, tenemos un 100% de aislamiento, una crisis sanitaria terrible en Catamarca, entonces era semana a semana a ver cómo podemos continuar sosteniendo esta cursada de los estudiantes que yo los conocí en el año 2019 de manera presencial, porque yo llevo el módulo de lectura y escritura académica en el instituto, entonces pasamos a estar dentro de esta conectividad obligada, y donde al ser nosotros tan corporales, y eso les quería comentar hace un rato cuando estábamos charlando, y respecto de la evaluación, nosotros los profesores, yo tengo ya 24 años en el sistema, podemos observar en ustedes, los estudiantes, esa postura corporal cuando les consultamos, les preguntamos y les vemos la carita de que sí comprendieron, no comprendieron, se quedaron con la duda del final, entonces uno vuelve a retomar, y eso se fue perdiendo en esta virtualidad, porque a mí me pasa que están todos con las cámaras apagadas, micros apagados, también por esta cuestión de la conectividad, entonces uno por allí ha perdido ese vínculo que está bien tan social y caro, y viste, le digo a Noelia un matecito, porque era un mate que compartimos con los chicos tantas horas en el instituto, y que ahí el estudiante se siente y te dice, ¿sabes qué, profe? A mí me pasa esto, entonces vos volvés a repensar los procesos evaluativos, un montón de cosas. Entonces, esto en mi caso particular me tenía mortificada de ver de qué manera podemos contribuir a la formación de los docentes. Entonces surge esta idea de trabajar, acá voy a comenzar a compartir la pantalla, esta propuesta de corto educativo. No sé si se está viendo bien en pantalla, ¿me dicen? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno,
nosotros abordamos esta cuestión del corto educativo, tomándolo justamente de otras experiencias. Ustedes sabrán que las páginas de nuestro sistema educativo están cargadas de aproximaciones que tienen que ver con este abordaje de tomar los cortos, los audiovisuales como una herramienta para llegar a los estudiantes y a la comunidad. Entonces, esta experiencia, como bien nos decía Paola, se inscribe dentro de la didáctica, pero nosotros en esta cátedra, que es una cátedra anual, abordamos todo lo que pasa institucionalmente dentro de las escuelas del nivel secundario, en sus 8 modalidades, porque Catamarca también trabaja el contexto de encierro y trabaja la interculturalidad, trabaja los estudiantes que están en el hospital. Entonces, nosotros tenemos como mucho abordaje respecto de estas modalidades, y la idea es de que los estudiantes puedan, en una primera medida, abordar esta propuesta, pero también llevarlos a esta cuestión de la formación en capacidades, que también nos atraviesa los institutos de formación docente, las capacidades para la formación docente. La idea era compartir esta propuesta y que los estudiantes puedan atravesar esta cursada de manera transversal y horizontal con los otros espacios curriculares como son en nuestro profesorado TIC y educación, que puedan traspolar esos conocimientos. O sea que yo fui tomando saberes de otras cátedras, por esto que no entraban a esa cátedra, preferían cursar básquet, no entraban a mi cátedra, iban a otra. Entonces tratar de alguna manera de organizar esto y poder trabajar en esta propuesta. Finalmente esta propuesta terminó siendo una propuesta de evaluación. Ya les voy a contar por qué. En este sentido nos teníamos que ubicar en el contexto del por qué y qué queríamos lograr. Fundamentalmente la idea era que los estudiantes tengan una lectura de lo que sucede dentro de la institución educativa y lo que sucede en nuestro espacio curricular, que es la educación física. ¿Cuáles son las cuestiones que atraviesan a nuestros estudiantes del nivel secundario? Y en nuestro caso, en Catamarca, tenemos 3 escuelas que tienen la modalidad en educación física. Y si ustedes tomaran un diario, 2 o 3 diarios de Catamarca, pueden ver algunas situaciones que tienen que ver con la identidad de género. Nosotros todavía estamos bajo la órbita de un decreto del año 1976 que dice que educación física tiene que ser abordada, en el caso grupo mujeres, por profesoras mujeres, en el caso grupo varones, por profesores varones. Entonces, cuando viene un pedido de un estudiante que quiere cursar, empiezan las revoluciones y empiezan a analizar los decretos. Entonces yo siempre les digo a mis estudiantes, ustedes piensen cómo se sienten los estudiantes ante tremenda discriminación o no aceptación de sus preferencias, porque la niña quiere jugar al fútbol y eso no significa más que le gusta jugar al fútbol. Entonces, estas cuestiones yo quería que ellos, no que esperen que yo les cuente, que les diga mi parecer, sino que ellos la puedan investigar. Para esto nos pusimos en contexto sobre cómo trabajarían los planos, cómo trabajarían los movimientos de la cámara, las transiciones, y como bien dijo Noelia, este guión que pueda poner en palabras lo que los chicos querían abordar. Entonces empezamos a transitar este camino que no fue fácil tampoco, nada es simple cuando no podemos juntarnos con el otro y poder dialogar, tratar de que los estudiantes puedan pensar qué es lo que quieren abordar, qué roles iban a tener cada uno. Fíjense que si ustedes se ubican en las capacidades de los estudiantes, nosotros estamos bajo el enfoque de formación en capacidades para nivel secundario, el trabajar con otro, el pensamiento crítico, el compromiso y la responsabilidad, a pesar de que son estudiantes con un margen etario de 20 años, tenían graves dificultades para poderse vincular entre ellos. Entonces, en este camino recorrido empezamos a darle luz a qué personajes
iban a aparecer en este corto, qué acciones iban a tener esos personajes, el espacio en donde iba a desarrollarse la actividad, y acá en negrita yo les iba poniendo más o menos las preguntas, guías, para que los chicos puedan abordar la propuesta. Evidentemente hay un trazado de actividades de inicio, preparatorias, actividades de desarrollo, actividades finales. Hubo un abordaje teórico, conceptual, para poder entender hacia dónde queríamos llegar, cuáles fueron las selecciones que los estudiantes hicieron, y también tuvimos mucho debate respecto de la selección de esos temas, porque algunos de los estudiantes abordaban algunas problemáticas que no tienen que ver con nuestros estudiantes dentro de las instituciones educativas, sino son más bien problemáticas de corte social. En cuanto a las actividades de preparatorias y de desarrollo, continuamos pensando el título del corto, cuáles son las situaciones que podíamos abordar dentro de las escuelas. Acá surgieron muchas cuestiones particulares de cada uno de los estudiantes, situaciones que vivenciaron ellos, que las tenían claras, que las tenían en carne propia, situaciones muy de vulnerabilidad, especialmente los estudiantes que son del interior. Por supuesto que los abordajes fueron muy variados. Yo recorté uno de los cortos, que se los voy a colocar por el chat para que lo puedan mirar cuando tengan tiempo, pero presentaron aproximadamente 19 cortos. Como actividad final, y ya aproximándonos a las conclusiones finales, la cuestión esta, y me gustaría mucho recuperar lo que comentaba Noelia sobre la evaluación, si bien yo lo había planteado sin denominarlo evaluación o actividad, yo lo tomé como una nota de evaluación, porque la cuestión acá fue reivindicar el trabajo de los estudiantes. Las producciones fueron muy, muy buenas y tuvieron esa posición empática para poder leer lo que pasa a la luz de las instituciones educativas y poder pensar como futuros docentes cómo podemos nosotros acompañar la situación particular de cada uno de nuestros estudiantes. Para contarles así una intimidad, Catamarca se ubicó en el 2020 como una de las provincias con mayor porcentaje de abuso intrafamiliar, y eso se da a raíz de que la pandemia aisló a los núcleos familiares, violencia de género. Entonces yo les decía a los chicos, ustedes fíjense cómo, y el estado en el que está esta estudiante del nivel secundario y que tiene que ir a la escuela bajo estas condiciones. También se abordó la cuestión de la pandemia y la pérdida de la familia, la pérdida de algún integrante de la familia, y que esto, que la vida continúa. Abordaron muchísimo, y que fue para mí mi mayor orgullo, la cuestión de la inclusión educativa. Nosotros también tenemos una realidad muy dispar respecto de la inclusión de los estudiantes con discapacidad. Lo vivimos dentro de nuestro profesorado de educación física, donde tenemos 3 estudiantes incluidos, donde lamentablemente algunos docentes se negaron a realizar las adecuaciones curriculares, especialmente de los espacios específicos, recurrieron a la justicia. Entonces, de repente yo me pongo a pensar en el docente que estamos formando, en el docente que necesita nuestra sociedad, porque nosotros, yo siempre lo digo, nosotros ya nos estamos yendo, el docente que el estudiante y el joven de hoy necesita a la luz de todas estas circunstancias. Evidentemente la escuela no va a ser la misma, los escenarios educativos van cambiando, han cambiado, y hay otras cuestiones que necesitan ser compartidas, como lo es la evaluación. Fíjense que, no recuerdo el autor, que aborda que la evaluación se pensó como un castigo. Cuando Paola dijo saquen una hoja, era Bolton, Bolton. Entonces, Ahí Noé por ahí puede aportar algo más. Entonces vos decís, bueno,
no tan solo el saque en una hoja era una cuestión vinculada a la evaluación y castigo, sino que en educación física te castigaban con más educación física, es decir, correr más vueltas. Entonces, esas utopías que uno por allí no las pone sobre la mesa, las necesitamos poner sobre la mesa para que podamos pensar en esta educación que se viene. Hay una cuestión también que me gustaría compartir con ustedes y especialmente con los estudiantes en formación, que tiene que ver con esta muletilla que todos están esgrimiendo de que la formación de ustedes es falente porque es virtual, que la formación es impropia, que no está pensada. No es así. Nosotras hemos atravesado, no sé si a Paola le habrá pasado, de pasar por clases modelo. Nosotras teníamos y nosotros teníamos que rendir nuestras prácticas con las famosas clases modelo, y hoy te das cuenta que clase a clase pasan tantas cosas del lunes al miércoles, del miércoles al viernes, que te obligan a volver a repensar la clase. En nuestra época no pensábamos nunca que el docente comparta los criterios de evaluación, y les debe haber pasado que realmente cuando desarrollabas una guía o una actividad, realmente no sabías qué quiere el profesor. De última decía, la verdad que no sé qué me pide el profesor. Y ahora la evaluación necesita ser compartida y repensada junto con los estudiantes, especialmente con los docentes de formación. Paola también nos decía recién que lo que el estudiante aprende luego lo va a volcar en la escuela porque lo aprendió de esa manera. Entonces, para todos los estudiantes que están hoy presentes, poder pensar otros recursos y que esta retroalimentación, que bien lo dijo Noelia, insume mucho tiempo, porque debemos leer y releer lo que los estudiantes escribieron y luego debemos hacer un aporte, también va a dar luz a esa secuencia, como bien decía ella, los componentes de la secuencia de los ajustes que necesitamos hacer. Porcentualmente podríamos llegar a pensar que la actividad que sugerimos no funcionó, porcentualmente sí funcionó, pero también si no hay una devolución, una evidencia del aprendizaje, no vamos a poder mejorar. Ahora, siempre también le digo a mis estudiantes que esas personas que nosotros formamos en el nivel secundario van a ser nuestros médicos, nuestros policías, nuestros arquitectos, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces, fíjense cómo es importante comprometernos con lo que nosotros hacemos por y para los estudiantes, en este caso que estamos siendo docentes de la formación. Como conclusión de este corto educativo, resultó muy gratificante la experiencia porque participaron todos y hubo como mucho feedback. Los chicos se animaron a decirme cosas que por allí uno, en la vorágine de la conexión, no se da el tiempo de esperar y escuchar y poder ver qué es lo que piensan los chicos. Los estudiantes de esto pudieron enriquecer la propuesta porque también ellos en los cortos aprovecharon para denunciar muchas cuestiones que tienen que ver con el acoso, que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con el fracaso, porque muchos recibieron devoluciones en esta retroalimentación negativa, porque también fíjense que Anijovic habla de una retroalimentación negativa. En nuestro caso de la educación física, nosotros siempre estamos bordeando el hilo delgado de la cuestión del cuerpo, de las formas, de la alimentación, de la nutrición. Entonces nuestros estudiantes constantemente se ven mortificados. Mi palabra es esa: cuando no llegas al tiempo de la marca por el peso o por el sobrepeso o alguna cuestión particular, terminan los chicos volcándose a esas cuestiones. Me gustó mucho y lo sentí con muchísimo orgullo esta posibilidad de que puedan ponerse en el lugar del otro y puedan pensar lo que el otro necesita y lo que el otro te puede llegar a devolver. Siempre les digo, el hecho de que ustedes sean los docentes y el otro sea el estudiante no quiere decir que la clase sea buena, acorde, dinámica, positiva,
que tenga un impacto importante en los estudiantes. Nosotros necesitamos repensar nuestro sistema educativo y necesitamos ponernos al servicio de los estudiantes. Sí, no sé si... perdón. Respecto de esto, de las capacidades de la formación docente, los llevo a la resolución 337, dice la resolución dominar los saberes a enseñar. Y acá hay una cuestión muy particular. Nadie domina nada. Vamos aprendiendo de a poco. La formación, como bien decía Paola, es inicial, son 4 años, pero después de esos 4 años viene muchísimo más. Necesitamos continuar capacitándonos, leyendo, mirando. Bueno, estos espacios de participación nutren muchísimo nuestra formación, y esto de poder compartir con otras provincias, como bien nos decía Silvia, acercó geográficamente y podemos mirar lo que hace el otro. Dentro de este corto educativo, en resumidas palabras, los estudiantes recuperaron situaciones que los estudiantes del nivel secundario atraviesan, las analizaron, las representaron, y resultó lo que ahora les voy a poner en el chat para que ustedes lo puedan ver. Yo les traje uno de los cortos, se llama El Anuario. Los chicos lo presentaron en un Congreso Nacional de Educación Física. Ellos dieron su mirada sobre lo que les pasó. No me di cuenta de invitarlos hoy, la verdad que no me di cuenta porque disertaron el lunes y no quería hacer... Hubiera sido tenerlos re todo el lindo tiempo. también, Mónica, hubiera No sido me- re lindo ahora me doy escucharlos. cuenta, Bueno, escucharlos a los chicos. ¿Sí? Pero buenísimo. bueno, yo les voy a dejar el corto acá en el chat. Les agradezco muchísimo la oportunidad de poderles contar nuestra experiencia, y esperamos haber contribuido a la mesa con otro aporte tal vez diferente a lo que venimos trabajando. La verdad que Muchísimas gracias. sí. Muchas gracias a vos por animarte primero a presentarlo, a contarnos lo que transcurre en la propia realidad, no solamente de la provincia, sino que también es parte de nosotros, de la Argentina, que somos tan argentinos todos, y que muchas veces, privilegiando estos encuentros así en la virtualidad, nos damos cuenta que nos pasan las mismas cosas, porque hablamos de las mismas realidades, solamente en distintos lugares y puntos geográficos. No hemos pasado de tiempo, primero, tenemos, quiero decirles que fue también tan interesante como la otra propuesta, pero en cuanto a la selección del recurso, y tenía muchos puntos, la misma Mónica la fue parafraseando a Noelia, es importantísimo porque hablamos de guión. Hoy con Noelia no estábamos hablando de corto como recurso, y hablamos de guión. También me gustó mucho el tema de las tomas, el recurso cinematográfico, porque la toma nos muestra la multiperspectividad, los personajes, de ahí ya la empatía, ponerse en el papel de otro, en el lugar del otro, y trabajando con una trama argumentativa que no es otra, no era algo que ellos tenían que presentar, que era un texto de otro, un clásico, lo que fuera. No, era la propia realidad de los estudiantes del Instituto de Formación de la Educación Física, y en donde ahí a Mónica la superó la cuestión de que ya no se trataba de cuestiones inherentes a la realidad de la formación docente, que es importante y es la que aparece en los lineamientos curriculares y propio en la didáctica del tercer año, sino que había otra de corte social, la que aparece muchas veces oculta en el currículo, ¿o no? Y que se podían trabajar y abordar. Sumamente rico e interesante. Vuelvo a poner la cuestión de la mirada y una puesta también del debate, sobre todo de esa realidad por la que atraviesan muchas veces los estudiantes, nuestros estudiantes, y de la que nosotros creemos que nuestra clase comienza en la unidad 1 y termina en la unidad 4. Esas otras cuestiones que atraviesan y que tenemos que tener en cuenta y trabajar, porque en contexto no podemos sin otro. Y esta pandemia, si hay algo que nos enseñó, es que no podemos dejar de mirar para otro lado. Fíjate, Paola, que, disculpa, una cuestión que tomó Catamarca es trabajar los proyectos integrados. Entonces, educación física se acercó a trabajar con historia, con geografía, con inglés,
Y acá también se desnudan cuestiones falentes de la formación y que tiene que ver con el pensamiento crítico y que tiene que ver con el valor que cada uno le da a su espacio curricular. Entonces, acá hubo docentes que no se podían poner de acuerdo. Entonces, si el docente no se puede poner de acuerdo, ¿qué esperamos de los estudiantes? Entonces, estos espacios de la formación docente tienen que abordar también la cuestión de los formatos de planificación, como yo también lo digo en mi trabajo, que hoy pensamos la clase de otra manera. Educación física siempre fue muy disciplinar, muy particular, muy propia y encorsetada en lo que es la educación física. Pero hoy vos mirás, vos abrís un Instagram de cualquier joven y hace caminatas, y hace roller, y hace cicloturismo, y ustedes vayan al diseño curricular, vean si encuentran esos contenidos. Entonces, hay que volver a repensar qué es lo que enseñamos y cómo educamos para la vida, y en estas circunstancias, qué necesita la sociedad de hoy, qué capacidades, qué competencias, más allá de que nosotros podamos enseñar conceptualmente historia argentina, geografía de la provincia de Entre Ríos, más allá de lo disciplinar de nuestros espacios curriculares, a ver qué capacidades fomentamos en los estudiantes y qué capacidades en los futuros docentes, porque también tiene que ver con esta formulación de proyectos. Fíjense que cada institución es un mundo, y cuando sean profes y vayan de una escuela a la otra, se van a dar cuenta. Entonces, en todos esos micromundos debemos tener herramientas para podernos defender ante estas. La pandemia lo dijo todo. No estábamos preparados, teníamos los recursos a la mano, pero no los utilizábamos, entonces había que ponerse en tiempo récord, porque lo hicimos en tiempo récord, armar las aulas, convocar a los alumnos. Yo tengo, creo que 28 grupos de WhatsApp, me siento de 9 a 10 de la noche a responder. Por ahí no se me va, ya no doy más, pero los chicos, los estudiantes necesitan ser escuchados. La verdad que sí. Es otra categoría compleja que sostenemos en esto, que es la de la escucha atenta y sostenerlos a partir de ese vínculo. Bueno, agradecerte por habernos enriquecido con este enfoque, con esas miradas contemplativas de la realidad, que es a partir de ahí a donde necesitamos hacer esa lectura. Así que, y a partir de, gracias a vos, y ese recurso también otro, a partir de seleccionado, pero no podemos seguir hablando de la empatía, de la mirada, del enfoque y de todo lo que tiene que ver con lo cinematográfico, que viene bárbaro. Bueno, acá Noelia te vamos a dar a vos la posta para que puedas contarnos la otra propuesta también que se hizo de un proyecto intercátedra, pero ya desde el Instituto Superior y Perfeccionamiento, Especialización Docente del ISPED. Yo también soy del ISPED, así que en esta oportunidad está presentada con didáctica, Noelia, y pedagogía, con el profesor y el colega Marcos, ¿cierto? Marcos Peña, y que también surgió de una mesa de exámenes y de esos puntos de encuentro. Así que Noé, te vamos a escuchar. Te damos la palabra. Bueno, voy a tratar de ser breve para no extender más el tiempo que se ha dilatado. Marcos no me acompaña porque, bueno, está con muchas cuestiones, así que voy a ser un poco la portavoz de esta experiencia conjunta que llevamos a cabo con él también este año. La denominé Propuesta Intercátedra, análisis de una experiencia educativa extraordinaria. Tuvo lugar en el primer año de profesorado en Ciencias de la Educación, donde yo me desempeño como profesora de práctica docente, Marcos como profesor de pedagogía. Desde la institución ya hace bastante tiempo se nos venía invitando puntos de conexión y a pensar por propuestas articuladas que, bueno, un poco en la línea de lo que venimos diciendo, que contribuyan a que el estudiante genere esta mirada compleja, multidimensional de los diferentes escenarios o realidades que les vamos presentando como excusa o a modo de analizar distintas realidades educativas en las cuales ellos, al concluir su formación, se van a estar
insertando, ¿sí? Bueno, de alguna manera entonces la intencionalidad pedagógica que moviliza esto es generar un espacio común donde confluyan los aportes teóricos de ambas unidades curriculares. En principio fueron estas dos, pero como resultó bastante productiva la experiencia, creemos que podemos tranquilamente sumar otras unidades curriculares en futuras experiencias. Invitarlos a los chicos a producir informes, nuevamente aparece la importancia de la escritura, informes de análisis, desde bueno, los marcos teóricos estudiados, en este caso priorizando el enfoque que nos aporta, ¿no?, este pedagogo, gran pedagogo Paulo Freire, que es un autor que se estudia en pedagogía en primer año, pero también que es sustento para pensar las prácticas de quienes aspiramos, ¿no?, a contribuir en algo a la emancipación, a la liberación de nuestros estudiantes, así que principalmente haciendo foco en él, pero no desconociendo la posibilidad de que los chicos ampliaran y acudieran a otra bibliografía para poder elaborar sus informes, ¿sí? El caso que les propusimos analizar es una película documental que se titula Escuela Trashumante, que está disponible en YouTube para visualizarla de manera completa. Nos parecía que era una película que invitaba a pensar en un escenario sumamente complejo que no tiene que ver con este contexto de pandemia, porque la experiencia data ya viene desde la década del 80 esta parte, transcurre en una escuela en Neuquén, ¿sí?, en un contexto también de aislamiento, ¿sí?, de una comunidad de descendientes de mapuche, que, bueno, que hace que la escuela a la que acuden los hijos de estas personas tuviera que adaptar su propuesta pedagógica para poder de algún modo incluir estas realidades que tienen que ver con una población que practica la ganadería trashumante, es decir, una cría de ganado que se desplaza por el territorio de acuerdo a las distintas estaciones del año. Esto hacía que los chicos no permanecieran fijos en un lugar durante todo el año escolar, entonces de algún modo la escuela había una época del año en que quedaba cerrada sin que los chicos pudieran concurrir. Esto es advertido por un director que llega a esta escuela y que decide que la escuela debía adaptarse a esa realidad de la comunidad, ¿no?, en la que se encontraba. Adaptar su propuesta pedagógica para poder dar continuidad a la escolaridad de estos alumnos. Tan vigente, ¿no?, el planteo, en un tiempo en donde quizás conmover la estructura del calendario escolar no era tan habitual como, por ejemplo, hoy, frente a este nuevo escenario, nos resulta, bueno, ¿no?, tenemos otra apertura, una mirada mucho más flexible a poder conmover ciertas estructuras. En aquella época no, este director lo impulsó en pos de brindar o garantizar la educación a los alumnos hijos de esta comunidad. Los objetivos que movilizaron esta experiencia, bueno, en la línea de la intencionalidad pedagógica, tenían que ver con poder analizar una experiencia a la luz de los marcos teóricos, nuevamente esto, acercar las teorías, los autores que vamos estudiando a la realidad práctica, concreta, a la situación de terreno, que nos permite quedarnos pensando o elaborando algunas ideas, ¿sí? Poder tomar registro, identificar distintos discursos, sentires, decires de los sujetos protagonistas de esta experiencia, tanto los docentes que llevaban a cabo la propuesta pedagógica como los habitantes de esta comunidad, porque es una experiencia muy rica que escuchó siempre la necesidad de las personas o familias de esta comunidad. Bueno, además también los valores que sostenían o promovían con sus acciones y discursos los docentes a cargo de esta experiencia. Si miramos un poco el contexto en el que hoy estamos, esta propuesta surge en la bimodalidad, con un cursado alternado entre presencialidad y virtualidad, así como a nosotros los docentes nos desafió a tener que encontrar otros caminos, otras estrategias, también para los estudiantes de profesorado la bimodalidad representó reconfigurarse o volver a pensarse como estudiantes, desarrollando otras habilidades y estrategias, bueno, que consideramos en general muy positivas o favorables en la medida en que uno puede ir apuntalando esos procesos. Como decía hoy Paola, tomábamos acá un poco
el pensamiento de Mariana Maggio, que es una didacta que en estos tiempos nos ha iluminado bastante con sus aportes, acerca de revalorizar la dimensión colectiva de la tarea docente. Ella dice, bueno, frente al escenario de pandemia del 2020, la salida, la respuesta fue colectiva. Los docentes nos nucleamos, conformamos redes de intercambio de saberes, de estrategias, lo que uno no sabía, sabía el otro. Entonces, bueno, en ese cruce surgieron un montón de cuestiones interesantes que ella dice no perdamos habiendo vuelto a la presencialidad, ¿no? Esto implica adecuar programas, establecer bueno, criterios comunes con otros, planificar metodológicamente una propuesta, implica encontrarse, pensar, pero se puede, y la bimodalidad nosotros veíamos que nos permitió esto. Mientras cuando nos encontramos yendo a la presencialidad full time al instituto, se nos hace difícil coincidir, la bimodalidad permitió en un encuentro sincrónico que los dos profesores pudiéramos compartir un espacio de plenario donde los chicos leyeron sus producciones, que no hubiese sido posible si no contábamos con este recurso y esta posibilidad. En general, el caso que planteamos en el título decíamos, bueno, extraordinario porque sale de lo común. Si nos referenciamos en otra didacta reconocida en el campo, Edith Lidwin, nos ayuda a comprender la relevancia de proponerles a los chicos análisis de casos, representa bueno, una estrategia que favorece procesos comprensivos, que invita o que abre a la posibilidad de seguir pensando otras cosas más allá de lo que uno puede analizar en un momento determinado, que fomenta la interdisciplinariedad, esta mirada ¿no? compleja, multidimensional, y que, bueno, es en definitiva para lo que nos estamos formando. Así que en ese sentido lo consideramos al análisis de caso una estrategia adecuada en esta propuesta. Nosotros acompañábamos también con un guión en donde explicitábamos las pautas, algunas preguntas orientadoras les presentábamos a los chicos a modo de acompañar esa producción, esa escritura, pero que aclarábamos eran orientadoras, no era necesario que las tomaran de manera lineal, una a una para ser respondidas, sino que abrían el juego e invitaban a pensar. Bueno, señalando o enfatizando distintos aspectos que nos interesaban mirar y pensar, la intencionalidad pedagógica que mueve ese proyecto de esa escuela, qué sostenían, qué discursos, qué acciones sostenían los docentes y los protagonistas de esta comunidad mapuche, cuáles eran sus demandas, cómo eran atendidas, cómo la escuela se adapta, flexibilizando su calendario, bueno, entre otros aspectos que nos parecía interesante recoger. En cuanto a la propuesta propiamente dicha, habilitábamos algunas opciones, ¿sí? Esto también lo consideramos muy beneficioso cuando diseñamos estrategias metodológicas, brindar espacios de opción libre que impliquen que el estudiante tenga que elegir, porque ahí los ponemos en situación de ver, bueno, a ver, yo cómo me siento más cómodo, trabajando solo o trabajando con otro, qué pros y contras tiene una u otra forma de trabajo, ¿no? Así que les dábamos la libertad de que lo pudieran hacer en forma individual o en parejas pedagógicas, también esto, la libertad de elegir diferentes bibliografías, más allá de que enfatizábamos una línea o una perspectiva, y después la libertad de, si bien les dábamos una estructura de base para construir ese informe, bueno, claramente cada uno le iba a dar su impronta al momento de plasmar sus ideas, las relaciones y análisis que podría quedarse haciendo de la película. En el encuentro plenario en el que compartimos estos informes, los chicos los leyeron, no nos parecía menor dar este espacio ¿no? de leer, y de que todos pudieran escucharse, más allá de que el caso o la película era la misma, cada uno realmente pudo hacer reconstrucciones bien diversas, así que nos enriquecimos todos de la escucha, y al finalizar el encuentro les dejábamos algunas preguntas metacognitivas para pensar cómo había resultado para ellos esta experiencia, qué enseñanzas resaltarían a partir de, bueno, de esta propuesta interdisciplinaria, cómo les resultó trabajar de esta manera, se les presentaron algunas dificultades cuáles, y qué es lo que más les gustó, los movilizó, les interesó de esta dinámica de trabajo. En general, las respuestas de los chicos fueron muy positivas, se sintieron a gusto, ellos expresaron que trabajando con un compañero fueron muy poquitos los que eligieron la modalidad individual, bueno, sintieron que se encontraron, que pudieron desde un drive, un documento colaborativo, vía WhatsApp, compartir sin necesidad de encontrarse, ¿no?
compartir sus puntos de vista y nuclearlos en una producción única, articular saberes de las dos cátedras, que les resultó interesante el caso que tomamos, ¿no? La película que les propusimos analizar, y que de alguna manera pudieron resignificar las ideas teóricas al analizar una experiencia concreta. Eso también nos pareció sumamente valioso porque bajamos un poco el nivel de la abstracción que veníamos teniendo por ahí en una primera parte del cuatrimestre, necesariamente para dar encuadre, sustento, pero que bueno, de alguna manera intentamos cortar la distancia con la realidad y la práctica y los escenarios educativos que son tan ricos de ser pensados. Y en la línea, bueno, de lo que veníamos compartiendo, la formación docente, entiendo yo, mañana Andrea Lió lo reforzará en su conferencia, ella que es especialista en esto, nos ayudará a entender que el oficio de enseñar hoy por hoy se construye con una mirada muy atenta a este escenario cambiante, a los desafíos y problemáticas que vamos a ir encontrando, es decir, que no se agota en cuestiones teóricas que puede proporcionar la formación inicial, con esta mirada tradicional que invitaba a decir, bueno, en la formación de inicio nos nos dotamos de muchas teorías para después aplicarlas a la práctica. Bueno, esto ya no va más, no es posible. Cuando la práctica se presentaba en ese tiempo, aparecía al final de la formación, hoy la tenemos desde primer año, entonces lo importante y valioso para nosotros es ir construyendo junto con ellos un trayecto de práctica, y mucho mejor si podemos hacer que en la práctica confluyan los aportes de las demás unidades curriculares. Así que, bueno, en líneas generales y pisando un poquito el acelerador, esa fue la experiencia que realizamos este año. Buenísimo, excelente, Noé, tan rica como todas las propuestas que presentan y el trabajo que se vienen haciendo los institutos de formación docente. Yo creo que no alcanzarían las jornadas, no alcanzaría el tiempo, porque el docente vive haciendo estos trabajos que dan cuenta de realmente no solamente de eso de querer transformar a partir de la propia realidad, sino que también preocupante por eso que ya no tenemos que por ahí buscar tantos aportes metodológicos y teóricos en cuanto a lo que estábamos acostumbrados, que nos llenábamos de ideas y de lo que decían otros de esos saberes, sino que ahora también está bueno que se pueda realmente llevar al ámbito de la práctica, pero no desde la práctica donde vos tenés que ir a practicar, sino desde la misma, del mismo sentir y de cada uno. Y está lindo eso porque seguimos hablando de perspectiva, seguimos hablando del enfoque, seguimos hablando de las miradas. Yo creo que si nos sobrara y tuviéramos un poco más de tiempo, podríamos llegar a hacer todo un análisis, una reflexión. A mí me gustaría invitar a alguien que se anime a hacer, a modo de cierre, puede ser un estudiante, una estudiante o un colega, y Silvia, si te parece, también de coanfitriona, mirá que te di ya ese título y ese rol, decir que vuelvo a rescatar las categorías que se emplearon del análisis, el informe de análisis, de la escritura nuevamente, bueno, estos grandes aportes teóricos que les diste un marco de acción y sustento a esos estudiantes, y me gustó muchísimo también el proceso el pensamiento crítico, de poner en tensión y poner en crisis, porque todos queremos fortalecer eso, pero a veces, ¿y cómo lo hacemos? Y lo hacemos de diversas maneras, está claramente en esto, y sobre todo me gustó mucho, yo te había marcado realmente que vos pusiste que pudieron los estudiantes resignificar esas ideas teóricas al analizar una experiencia educativa concreta, que de eso se trata, de hacer ese aporte, porque si no queda en bagajes teóricos. ¿Y de qué modo se puede alimentar desde ese campo tradicional, general, ¿no? Al específico y a la práctica, y nutrirlo, porque de eso se trata. A veces pensamos que son categorías así abstractas o teóricas y aportes que es difícil a la hora de contemplarlos en la misma práctica, ¿no? Y acá estuvo presente también lo teórico y lo práctico, en las dos propuestas que vos presentaste y también cuando hablamos con Mónica. Así que a mí me gustaría invitar a alguien para hacer un cierre, pero breve, si quiere decir algo, si alguien quiere aportar algo. Noé también ya adelantó mañana la agenda, los invitamos a participar a partir de las viernes 20, de las 16:30 a las 17:30, el taller sincrónico, las actividades y los espacios de diálogo en la virtualidad.
de la Magíster Paola Del Piane, y de 18 a 30 tendremos la conferencia principal a 19:45, sincrónico, Artesanos de la Enseñanza, aportes para su formación, de la doctora Andrea Alliot también. Así que me gustaría... Yo quisiera, Sí. digamos, rescatar de estas experiencias más que lo innovador, sí, de las prácticas de estas docentes, ¿no? Porque le están enseñando a estos futuros docentes con estrategias innovadoras o estrategias actuales, ¿sí? Entonces, el alumno, este futuro docente, cuando el estudiante, cuando vivencia como alumno, ¿sí? Estas estrategias de enseñanza, a la vez ellos, digamos, la van a incorporar el día de mañana para poder utilizarla con sus futuros alumnos. Entonces, esto de los procesos de metacognición, la parte de rúbrica, la parte de evaluación, la parte de rescatar con un corto una actividad, o sea, la actividad de la creación del corto. Y aparte, lo que me llama la atención también de todo esto, y lo que rescato, es que no estamos hablando en los tercer o cuarto años de los profesorados, sino que estamos hablando en los primeros, en los años iniciales de los profesorados. Y me encantaría que en esas instituciones que ustedes trabajen, sumen más gente, más docentes a esta movida, porque muchas veces uno solo hace, tracciona, pero si somos muchos, ahí recién esa semilla que plantamos va a empezar a brotar porque todos la estamos regando. En cambio, yo creo que a veces uno solo siembra, rema, pero si nos sumamos todo el colectivo docente, empezamos el primer año con este tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje, seguimos en el segundo, en el tercero o en el cuarto, yo creo que realmente estos futuros docentes que tenemos acá escuchándonos van a ser los que realmente van a cambiar la educación. ¿Sí? Creo que vamos a dejar las postas en buenas manos. Pero bueno, eso es lo que yo puedo rescatar de esto, de la vivencia de hoy en día, ¿no? También, Silvia, y como dijo Noelia, que los institutos nos instan a llevar a cabo estas actividades, estos proyectos, bueno, ni hablar en el marco que estamos en estas jornadas, que del trabajo en equipo, colaborativo, trabajar de esta forma. De hecho, no se concibe otra, ya hemos dicho, y esto fue la oportunidad que se nos presentó y que hemos sabido aprovechar. Bueno, en parte creo que esto daría para seguir. Esto fue espectacular. Me parece que nos quedamos. Gracias a Noelia, gracias a Mónica, también por conocer. Ambas presentaron, hablamos de interculturalidad, estuvimos hablamos de realidad, hablamos de un montón de cosas que podríamos haber podido seguir. Realmente agradecerles a todos también los presentes por haber compartido esta instancia, y bueno, ojalá que sean otras instancias y que sirven seguramente porque para enriquecernos y para mejorar y revisar, repensar y desandar tantas otras cuestiones que por ahí, sobre todo revisarnos para reinventarnos en nuestro rol, que tan importante es, sobre todo para nuestros estudiantes que siguen nuestros pasos y que nos miran, como dije hoy, porque somos lo que hemos sido, de las trayectorias formadoras y formativas que hemos tenido, y de ahí no. Y también de esas nociones teóricas y esos aportes que nos han dado nuestros profesores en los institutos formadores, ni hablar. Así que muchísimas gracias. Espero que... ¿Sí, Silvia? Abusando de tu No. generosidad como anfitriona que me pusiste. Sí, señora. Yo les voy a compartir un cierre desde la virtualidad. Vamos a cortar distancias. A ver, vamos a darle el toque que me tenés que ayudar a dar. Ese aporte tuyo ahí. Vamos a extender el brazo derecho para un costado. Así. Es extendidito. Ahora el brazo izquierdo para el otro lado. Mira. Ahora ponemos la mano izquierda sobre el hombro derecho y la mano derecha sobre el hombro izquierdo. Un abrazo virtual y no hay distancias
en la virtualidad. La verdad. Muchísimas Muy bien, muchas buenísimo. gracias. Saludos a Muchas todos, gracias. muchísimas Gracias. gracias, un placer. Muchísimas gracias. Igual, igual. Muchas gracias a Adiós, todos. Chau, adiós. chau. Gracias. Muchas gracias. Un gustazo, señora, la dejo. Excelente. Gracias, Silvia. Están realizando. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por la colaboración. Gracias, No, por querida. favor, hasta luego.